Esta soy yo. Para los que no me conocen o nunca han estado en una clase conmigo o algo así, esta soy yo y eso. Generalmente mis clases son muy rápidas. Ya, entonces si es que creen que voy tal vez demasiado rápido, avísenme. Porque generalmente hablo rápido porque a mí me encargo cuando las clases son lentas. Entonces como que me pongo en su lugar, se podría decir. Entonces partimos con la clase de método científico. Em, Como les decía, esto va a ser una clase de ejercitación, ¿ya? No va a ser clase como de materia como tal, porque esa la hice la clase pasada, que fue pagada. Ya la hice, entonces, como para no repetir la materia, esta va a ser solamente de ejercitación, ¿ya? Y vamos a ver puras preguntas que son de EMRE, o sea, que salieron ya sea en la PAES de invierno de ahora, en la PET de invierno y en la PAES regular, que fue la que se hizo en verano del año pasado. Ya, o sea, vamos a ver todas las cosas de EMRE y como lo más actualizado, porque esas son las últimas tres pruebas que se han hecho. Entonces, partiendo, las primeras preguntas son de la PAES de invierno 2023, o sea, la que se hizo ahora en junio. Y leamos. Los peroxisomas contienen enzimas que contribuyen a la detoxificación del peróxido de hidrógeno. Una investigadora estudia el efecto de la temperatura en estos organelos, señalando que el tratamiento a altas temperaturas disminuye la eficiencia detoxificadora debido a la desnaturalización de las enzimas peroxisomales. A partir de lo anterior, a partir de lo anterior, concepto clave. Diseña un experimento usando 5 muestras de peroxisoma sometidas a diferentes temperaturas, para luego evaluar la actividad enzimática en cada muestra. Al respecto, ¿a qué componente de la investigación científica corresponde la frase entre comillas? O sea, nos están preguntando por lo que sale de aquí a aquí. ¿Ya? Y recuerden que yo les acabo de spoilear, se podría decir, la respuesta. Ya, y lo que les destaqué ahí es clave. Porque dice, a partir de lo anterior, diseño un experimento, un diseño experimental, diseño un experimento, lo mismo. Entonces, si nosotros recordamos los pasos del método científico, lo primero que iría sería la observación. Después de segundo sería la pregunta de investigación. De tercero sería la hipótesis. Y de cuarto sería el diseño experimental. Entonces ahí ya tienen un spoiler de cuál va a ser la alternativa. O sea, si a mí me están diciendo, a partir de lo anterior, se diseñó un experimento, ¿qué vino antes? La hipótesis, po. Claramente que la hipótesis. Entonces, como que, si se fijan, hay distintos conceptos que le spoilean la respuesta. Ya. Entonces, ¿cuál sería la alternativa de esta? La B. Ya. La siguiente. Vayan marcando las alternativas, igual al final se las puedo dar, pero la idea es que las vayan marcando ahora mientras las vamos viendo. En un artículo científico, una investigadora ha reportado que la administración de una molécula X en ratas inhibe la secreción de cierta hormona, la cual induce la maduración de las células foliculares. Y a partir de ello concluye que esta molécula puede ser utilizada como método anticonceptivo en mamíferos. Los datos recopilados por el investigador se presentan en la siguiente tabla. ¿Ya? Entonces nos muestran la tabla de los datos que utilizó, se podría decir, el investigador y los que recopiló. Y nos sale ya la concentración de la molécula X, el porcentaje de inhibición de la secreción de la hormona y el número de ratas testeadas. Entonces ya aquí ustedes, sin ni siquiera mirar el enunciado, ya deberían saber que un experimento para que sea válido no puedes hacerlo solamente en una cosa. ¿Cachai? Necesitáis una muestra más amplia porque puede ser que justo a esa rata sí le inhibió la concentración de hormona, ¿cachai? Pero a otra podría ser que no. Entonces, una rata no demuestra lo que serían 100 o lo que serían ya 3 para ser más realista. Entonces, con una como objeto con el que vamos a experimentar no es suficiente para demostrar que efectivamente
eh, está haciendo efecto la molécula X. Ya, entonces veamos qué nos dice la pregunta. Eh, a partir de los antecedentes presentados, ¿cuál de las siguientes variables es la que invalida la conclusión propuesta por el investigador? El tamaño de la muestra. Ven, ni siquiera había que leerlo. Claro, y no se compara, no hay grupo control. Pero, en este caso, como no nos menciona tampoco grupo de control ni nada, como no están las alternativas, lo único que nos queda es decir que se testeó muy pocas ratas, ¿cachai? No puede ser una información tan válida si es que no tenemos cómo comprobarlo con más de una. La tabla siguiente, que está medio mal redactado el DEMRE, la tabla siguiente presenta los datos de un estudio comparativo de la duración de algunas etapas de la mitosis en diferentes tejidos de organismos pluricelulares. Ya nos muestran cuánto dura más o menos la profase, la metafase, la anafase, la telofase en una mosca, en un pollo y una avena. Ya, entonces nos salen estos tres organismos. Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a la pregunta que esta investigación buscaba responder? ¿Cómo varía la duración de las etapas de la mitosis en diferentes grupos pluricelulares? Podría ser porque aquí nos está hablando de pluricelulares y la duración de las etapas de la mitosis, que también lo tenemos. Después, ¿qué factores determinan la... Y ahí ya deberían ya saber qué es esta bala. Porque ¿de dónde sacó los factores? ¿Cachai? En ningún momento dice luz, sin luz, sin agua. Esos son factores. Y en ningún momento se mencionan los factores. Entonces ya de una, como dice factores, ya chao. Bueno, si la seguimos leyendo, dice qué factores determinan la duración de las etapas de la mitosis en organismos pluricelulares. Ya. Pero factores, ¿ustedes están viendo algún factor acá? Yo no estaría viendo. ¿Cuál es la diferencia de la duración del ciclo celular en función de la presencia de pared celular? Pero no... Como ven, la investigación está hablando de organismos pluricelulares. No habla de organismos eucariontes, vegetales o animales. ¿Cachai? Entonces no tiene nada que ver la pared celular acá porque no es un término que nosotros estamos ocupando para diferenciar. ¿Qué características tiene el ciclo celular en los organismos a medida que aumenta el tamaño y el número de células? Si todos son pluricelulares, pues. Entonces, no, nada que ver. Y además nos dice qué características tiene el ciclo celular. Característica de algo muy amplio, porque aquí la característica es el tiempo. Y sería, entonces, ¿qué características? Es como, ya se fue un poco lejos. Entonces, en base a lo que vimos, ¿cuál sería la más correcta? La A. Si es que alguien quiere subir una historia o algo de la clase, yo sería muy feliz. En una investigación sobre el índice mitótico de células tumorales del mismo tipo, se aplicó a 3 cultivos sincronizados en etapa G1 que tienen el mismo medio de cultivo, células tumorales del mismo tipo, o sea, esos son variables controlados, ¿no? Porque son iguales en cualquiera de los casos. Distintas concentraciones. Aquí ya tenemos una de nuestras variables. Porque esto sí lo estamos cambiando. O sea, están diciendo que van a haber distintas concentraciones de una sustancia X en diferentes cultivos, que son del mismo tipo. A una temperatura de 36 grados. También de nuevo variable constante porque en todo está a 36 grados. No se cambia. Con respecto a este procedimiento, ¿cuál de las siguientes hipótesis es pertinente? ¿La temperatura del cultivo? No, ya sabemos al tiro que no. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que la temperatura es igual para todos. Entonces no debería por qué afectar la temperatura porque es algo que yo no cambié. Ya, entonces al tiro esta ya puedo decir que no. Si ven, las preguntas de método científico se van descartando en verdad súper rápido. O sea, es cosa de que tú vayas haciendo esto que hice acá, como viendo cuáles son las variables controladas, cuáles son las que voy cambiando, y vas descartando al tiro. La concentración de la sustancia X en los medios de cultivo ¿le afecta al índice mitótico? Ya. La etapa del ciclo celular en la que se encuentra la célula del cultivo afecta la concentración de la sustancia X. Es al revés, ¿no? Porque nosotros metimos la sustancia X para que se afecte
el índice mitótico o la etapa del ciclo celular. ¿Cachai? Entonces, no, el índice mitótico del cultivo afecta la etapa de crecimiento celular en la que se encuentran las células tumorales. Eh, no, si se fijan acá, en verdad nunca habla de etapas. Más que nada es índice. Entonces, en base a eso, ¿cuál sería la respuesta? La B, como me dijeron por ahí. Se realizó un estudio comparativo entre la cantidad de materia orgánica, biomasa, disponible en árboles de un bosque ubicado en una zona... Uy, esta tiene la respuesta. Ya, pero filo. En un bosque ubicado en una zona con alta tasa de precipitaciones, el bosque 1, versus otro localizado en una etapa con déficit de precipitaciones, bosque 2. Los datos muestran que el bosque 2 presenta una elevada tolerancia al déficit de lluvia, pero menor biomasa que el bosque 1. Lo anterior posiblemente se deba al gasto diferencial de energía generado por el mecanismo de adaptación a la falta de agua. Sí. Teniendo en cuenta estos antecedentes, ¿cuál de las siguientes preguntas pudo orientar la investigación anterior? Ya, el resultado de la investigación anterior es este, todo lo que nos dice acá. Entonces, si me están diciendo que la lluvia, como no había tanta en el bosque 2, se reflejó que había menor biomasa. Si me están diciendo eso, los resultados, ¿cuál fue mi pregunta de investigación? ¿De qué forma influyen las lluvias en la acumulación de biomasa? Ya, por ejemplo, la 1. ¿Cuál es la 1? ¿Cuál es la tasa de precipitación anual en los bosques 1 y 2? ¿En qué momento estamos hablando de tasa de precipitación anual? ¿Y cuál es la comparación acá? No hay. No puede ser por ningún lado. Después la C. ¿Cuáles son los procesos de adaptación al estrés hídrico de los bosques? Nunca nos habla de los procesos de adaptación. Nos dijo mecanismo de adaptación y listo, pero nunca me dijo la planta en vez de hacer esto hace tal. No. ¿La energía destinan los bosques en la producción de materia orgánica? Tampoco, si se fijan, en ningún momento habla de generar o de producir materia orgánica. Entonces, en base a eso, la que más tiene relación es la B, po. ¿Cómo influyen las lluvias en la acumulación de biomasa en los bosques? ¿Se entiende? La 18. Esto por ahora siguen siendo puras preguntas de la país de invierno. La euglena es un organismo unicelular flagelado que realiza fotosíntesis debido a la presencia de cloroplastos en su citoplasma. En este contexto, una científica está estudiando el desplazamiento de estos microorganismos en dos placas de vidrio que contienen el mismo medio de cultivo, al igual que pH y temperatura. Ya, pH y temperatura sabemos que son variables control porque se quedan igual en ambos, pero variando la ubicación de la fuente lumínica. El siguiente esquema, la fuente lumínica sería una variable independiente, supongo que cacharon. Según los antecedentes presentados en el esquema, ¿cuál de las siguientes opciones contiene 3 materiales indispensables para que la científica lleve a cabo este experimento? Ya, esto no es como tal método científico, pero es una pregunta para eso. O sea, existe, es posible que le aparezca esto. ¿Qué materiales creemos nosotros que van a ser los indispensables? Microscopio. ¿Por qué? Porque son organismos unicelulares, o sea que las células son enanísimos. Son enanísimos, entonces yo no lo puedo mirar a simple vista. Entonces al tiro la pregunta que tenga microscopio la guardo. Tiene microscopio y esta. El resto chao, porque ¿cómo voy a observar yo si no tengo microscopio? Después, lámpara. Sí, porque necesitamos la fuente lumínica. El cultivo de euglenas también, porque es lo que es mi variable dependiente, o sea, ellos van a cambiar dependiendo de lo que yo les haga. Es lo que yo quiero investigar finalmente. Y veamos qué nos dice la C. Medios con distintos pH. No. Esas son nuestras variables control, entonces tienen que tener los medios del mismo pH. Entonces al tiro esta la podemos descartar y nos quedamos con la B de una. Un grupo de estudiantes tiene como objetivo determinar si el tiempo que tarda en reventarse un globo expuesto a la luz depende de su tonalidad y plantean que los globos de tonalidad oscura absorben más luz que los de tonalidad clara, por lo que debiesen reventarse antes.
Para ello, inflan con aire globos de las mismas características a su máxima capacidad y hacen incidir luz solar sobre ellos. Los datos y los resultados registrados se resumen en la siguiente tabla. Ya nos dicen que el globo oscuro tiene el mismo gas, variable control. Y que ninguno de los dos se reventó al minuto 2, pero a los 5 minutos del tono oscuro se reventó. Entonces, en relación con la anterior, ¿cuál de las siguientes opciones señala correctamente las variables involucradas en el experimento? ¿Cuál es mi variable independiente? Claramente que sería la tonalidad del globo. O sea, yo escogí que fuera oscuro o claro. Entonces todas las que me digan tonalidad, que no me digan tonalidad del globo, chao. Después variable dependiente, volumen del gas. Pero si eso dijimos que era controlado, ¿no? El volumen del gas, porque yo lo mantuve igual. Pero el tiempo en que se reventó el globo, sí. Eso sí es una variable dependiente, porque dependiendo del color del globo, se reventaba antes o no. Entonces, claro que sería la C. Y bueno, variable controlada, volumen del gas, que fue lo que les dije antes. Un grupo de estudiantes realizó un experimento relacionado con la transferencia de energía térmica en un laboratorio, donde la temperatura ambiente es de 25 Celsius. Para ello utilizaron 3 frascos de vidrio de iguales características. O sea, los frascos de vidrio son controlados, no los cambiamos. Envolvieron los 3 frascos con papel de distinto material y igual espesor. Posteriormente a cada uno de los frascos adicionaron el mismo volumen de agua, controlado. Luego de 10 minutos registraron la temperatura de cada uno de los frascos. Ya, según la anterior, ¿cuál de las siguientes opciones señala una hipótesis que pudo haber dado origen al experimento que diseñaron? Veamos. El espesor del papel influye en la transferencia de energía, pero si nosotros acabamos de poner que es control, el espesor es control porque es igual en todos. Entonces no tiene por qué influir, porque al final es igual en todo. La temperatura ambiental influye en la transferencia de energía térmica. Nos están diciendo que la temperatura ambiente es de 25 y que no hay cambio en ninguno. Entonces la temperatura tampoco afecta. Y el tipo de material del papel influye en la transferencia de energía térmica, puede ser. Y la temperatura inicial del agua influye en la transferencia. Temperatura, chao, variable de control. Espesor, chao, variable de control. Temperatura ambiente, variable de control. ¿Qué es lo único que sí cambiamos? El tipo de material de papel, por lo tanto es la C. Un proyecto escolar, un grupo de estudiantes construye un modelo a escala de un generador eólico con una turbina de 4 aspas. Para ello utilizan un ventilador para impulsar a distintas velocidades variables el aire a temperatura ambiente de una habitación, el cual pone en movimiento las aspas y mide la corriente eléctrica. Está diciendo miden la corriente eléctrica, ¿será porque esa es la variable dependiente? ¿Cuál de las siguientes opciones es una hipótesis pertinente al diseño experimental? La electricidad generada por un generador eólico depende de la velocidad del viento. La electricidad generada por un generador eólico depende de la temperatura del viento. La electricidad generada por un generador eólico depende del número de aspas. La electricidad generada por un generador eólico depende del tamaño de su aspa. Si revisamos bien es la A, que nos está diciendo depende de la velocidad y claro, pues eso es lo único que cambiamos nosotros, la velocidad. Las localidades costeras presentan las mismas condiciones de temperatura y humedad ambiental. La localidad 1 está ubicada en una zona cercana a un polo industrial. La localidad 2, en cambio, se encuentra alejada de cualquier fuente de contaminación ambiental. Un grupo de estudiantes observa que varias estructuras metálicas, especialmente las de hierro, se corroen más rápidamente en la localidad 1 que en la localidad 2. En relación con los antecedentes presentados, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una pregunta de investigación coherente con el fenómeno? Entonces, ¿qué efecto tiene la distancia al mar, ya, en el proceso de corrosión de la estructura metálica? ¿Qué efecto tiene la humedad ambiental en el proceso de corrosión de las estructuras metálicas? ¿Qué efecto tienen los gases contaminantes en el proceso de corrosión de las estructuras metálicas?
¿qué efecto tienen las temperaturas ambientales en el proceso de corrosión de las estructuras metálicas? Distancia al mar, no, porque ya nos dice 2 localidades costeras, o sea, ambas están en la costa, ambas tienen mar. Después, ¿qué efecto tiene la humedad? Ambas están al mar, deberían tener más o menos la misma humedad. ¿Qué efecto tienen los gases contaminantes? Esa sí te la creo. Porque nos está diciendo que una está cerca de una industria y la otra no. Entonces la que está más cerca de la industria va a tener más gases contaminantes por razones obvias. ¿Qué efecto tiene la temperatura ambiental en el proceso de corrosión de la estructura metálica? ¿Temperatura ambiental? Yo por lo que estoy viendo acá, no hay diferente temperatura ambiental. Entonces nos están diciendo de hecho mismas condiciones de temperatura. Por lo tanto, como dijeron por ahí, claro que la hace. Un estudiante colocó 3 pastillas efervescentes de 5 gramos cada una, o sea, la misma cantidad de pastillas, en 3 vasos de precipitado. Luego agregó el mismo volumen de agua destilada a diferentes temperaturas a cada vaso y cronometró el tiempo de efervescencia de cada pastilla, que representa el tiempo que se demoró en disolverse completamente. Los resultados obtenidos por la estudiante se presentan en la siguiente tabla. Ya. Nos sale 3 vasos de precipitado, la misma cantidad. Control también. ¿Por qué son controles? Porque tienen lo mismo. Misma cantidad. Temperatura, ahí sí tenemos un cambio. Porque como vamos viendo, cada uno tiene diferente temperatura. Y dependiendo de la temperatura que yo le escogí, va aumentando o disminuyendo el tiempo de efervescencia. Entonces, en relación con lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a la variable dependiente e independiente para este experimento? La variable dependiente, que fue lo que yo quería que cambiara, o sea, lo que yo quería ver como efecto, se podría decir, era la efervescencia, porque nos dice cronometró el tiempo de efervescencia, o sea, la persona quería saber el tiempo de efervescencia en base a la variable independiente que era la temperatura. O sea, la persona dijo, si aumento la temperatura, ¿qué pasará con la efervescencia? O si la disminuyo, etc. Entonces la variable dependiente sería tiempo de efervescencia y la variable independiente sería la temperatura del agua. Unos investigadores propusieron que una dieta alta en cloruro de sodio puede afectar el sistema inmunológico de los mamíferos. Para probar lo anterior, utilizaron 2 grupos de ratas sanas, 1 y 2, a los cuales les suministraron una dieta base idéntica, con 0,2 gramos de sal al día durante 2 semanas. Además, el grupo 2 se le añadió una pastilla diaria con 1 gramo de sal durante este tiempo. Los datos mostraron que ciertos fagocitos registraron menor actividad mitocondrial en el grupo 2 que en el grupo 1. Aquí el componente de la investigación científica corresponde al texto entre comillas, o sea, todo lo que sale aquí. A mí me tinca que es la D. Porque se acuerdan que les dije antes que cuando era un procedimiento te dice experimento, literalmente te dice, utilizamos 2 grupos, a uno le pusimos tal cantidad, al otro le pusimos tal cantidad durante 7 días, etc. Nos está diciendo los pasos, entonces claramente que es el procedimiento. Un investigador está realizando un estudio sobre diabetes tipo 1. Cabe aclarar que ahora llegamos a la PDT de invierno. Ya llegamos a la PDT de invierno. Un investigador está realizando un estudio sobre diabetes tipo 1, para lo cual planea una serie de preguntas con el fin de confeccionar un cuestionario que aplicará a personas con esta condición. ¿Cuál de las siguientes preguntas generaría datos que pueden ser analizados solo de manera cualitativa? Cualitativa, cualidades. Cuantitativa, cantidades. La A, ¿qué porcentaje? No, porque no estamos hablando de números. ¿Cuántas veces? Tampoco, porque no estamos hablando de números. ¿Cuáles son los valores de glicemia? No, valores, no estamos hablando de números. ¿Cómo afecta la diabetes a tu estado anímico? Bien, estado anímico claro que es cualitativo, o sea, puedo decir bien, mal. Un estudiante quiere determinar si la intensidad del sonido decrece con la distancia. Para ello instala un generador de sonido de frecuencia F y 3 sensores que miden su intensidad, ubicados a 1 metro, 2 metros y 3 metros. O sea, aquí estamos cambiando acá la distancia en la que están los sensores. En función del objetivo planteado, ¿cuál de las siguientes opciones presenta correctamente la variable del experimento? Yo cambié la ubicación de los sensores en base a lo que yo quería obtener. Entonces, ¿cuál sería aquí la respuesta correcta? La EPO. Porque dependiendo de dónde yo
ubico los sensores va cambiando la intensidad del sonido. ¿Cachai? Dependiendo de si yo lo ubico a 1 metro, 2 metros, 3 metros, la intensidad del sonido va a cambiar. Antes de realizar una práctica de laboratorio, dos estudiantes sostienen la siguiente conversación. El estudiante 1. Si se reemplaza un átomo de hidrógeno en el metano por un átomo de cloro, entonces la molécula debería ser polar. Sí, puede ser, ya que el cloro es más electronegativo que el hidrógeno. A partir de lo anterior, ¿qué corresponde a lo planteado por el estudiante 1? Aquí lo que estuvieran en clase de método científico conmigo, yo les conté que una pillería era que si nos decían sí y si nos metían un entonces, al tiro iba a ser una hipótesis. Porque esa es como la forma correcta, se podría decir, para plantear hipótesis. Tenéis que decir sí, bla, 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 entonces va a pasar no sé qué. Y generalmente también acá se le añaden por qué, como una explicación, pero en términos paes nunca lo meten. Pasa lo que les dije recién, la ve, si se lo spoileé. Una persona mide los volúmenes de golillas y tornillos de metal antes de modificar su temperatura. O sea, ya sabemos al tiro que va a modificar la temperatura. Luego de calentar dichos objetos por un breve tiempo y registrar su temperatura, obtienen los volúmenes después del cambio de su temperatura. ¿A qué corresponde? ¿A qué componente de la investigación científica corresponde lo que describimos anteriormente? Que nos está diciendo el procedimiento finalmente, o sea, nos está diciendo los pasos de lo que hizo la persona. Yo calenté dichos objetos por un breve tiempo y luego registré la temperatura, etc. Un grupo de investigación busca evaluar el efecto que tiene cierta molécula X en el transporte de glucosa en las células. Ah, por cierto, pasamos a la PAES regular, la que se hizo en verano del año pasado. Para esto desarrollan un protocolo que aplican a células cultivadas en medios con glucosa, obteniendo que el transporte de glucosa al agregar la molécula X es de 5 moléculas transportadas por segundo. ¿Qué sería esto que nos está mostrando acá? Un resultado, ¿no? Porque me están diciendo que el transporte de glucosa al agregar la molécula X es de 5 moléculas transportadas por segundo. ¿Por qué es un resultado? Porque me lo están tirando así nomás. Me están diciendo, nos dio esto, listo. Entonces eso es un resultado porque no tiene ni explicación ni nada. Un estudio realizado in vitro demostró que tanto la ausencia de ATP como las mutaciones en la dineína, un tipo de proteína presente en los flagelos, se relacionan con la pérdida de movilidad de los espermatozoides. Ya, en esta mucha gente se equivocó en la PAES. Mucha. Según la anterior, ¿cuál de las siguientes preguntas de investigación se responde con los datos de este estudio? ¿Qué moléculas contribuyen al movimiento del espermatozoide? Primero voy a resaltar esto. ¿Qué concentración mínima de ATP se requiere para generar el movimiento de los espermatozoides? ¿Qué factores influyen en el tipo de movimiento de los espermatozoides? ¿Qué factores determinan la velocidad de desplazamiento de los espermatozoides? ¿Cuál es la más correcta aquí? La A. ¿Por qué? Porque el estudio nos está hablando sobre la pérdida de la movilidad. ¿Cachai? Y cómo la ausencia de ATP, que es una molécula, influye en el movimiento del espermatozoide. Ya, ahí veo 2A. Qué bueno que cacharon al tiro y no cayeron en la trampa. En un experimento se utilizaron 2 grupos de 10 ratas cada uno. A uno de los grupos se le administró una dieta proteica que carece de aminoácidos. O sea, no tiene aminoácidos esenciales. Y al otro grupo se le administró una dieta proteica completa, o sea, normal. Y después del mismo periodo de tiempo, o sea, ambos tuvieron el mismo tiempo, se midió la concentración de proteínas plasmáticas de las ratas de ambos grupos. Entonces, al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a la variable independiente del experimento? Claro, la variable independiente es lo que yo dije, oye, ¿sabes que les quiero cambiar tal cosa para ver qué les pasa? ¿Y qué fue lo que yo le cambié aquí? El tipo de dieta que les di, po. O sea, a uno le di aminoácidos y al otro no le di aminoácidos. So, llegamos al final. Y antes de que se vaya, ¿le pueden dar like al video? ¿Le pueden dar like, por favor? No les cuesta nada. Ejercitaciones, por favor. Eso tenía pensado, como hacer la clase de materia como tal, como por Zoom, ya como más pagada. Pero es que, ¿saben por qué hago las clases de materia pagada? Porque primero siento que hacen muchas preguntas. Entonces, si es que yo lo hiciera por acá,
nos demoraríamos como 10 años en pasar materia como tal. Además que me gusta también hacerlo como más personalizado cuando enseño materia por eso mismo, porque si es que tienen dudas, puedo resolverla de cada uno y con tiempo. Esa es la clase de materia, que fue lo que hice ahora. Y la clase de ejercitación, hacerla por acá y como gratis para todos. Entonces, si es que les gustó la clase, los invito a unirse a mis clases grupales que hago casi siempre. De hecho, hago como 2 o 3 al mes. Así que eso. Adiós.